El primer mundial de fútbol se hizo el año 30. Han pasado casi 100 años, este año y otro mundial. Y el fútbol era igual que ahora, las condiciones eran distintas, las canchas eran más malas, el pasto más largo, la pelota era más pesada, pero las reglas del juego eran las mismas. Se jugaba con 11 jugadores por lado, un árbitro, 2 guardalíneas, las dimensiones de la cancha, 45 minutos por lado, el porte del arco, su anchura, su altura, igual, no ha cambiado nada. Hoy día, obviamente, el fútbol, las canchas son una mesa de billar, hay toda una parafernalia, hay mucho dinero en este negocio del fútbol, pero las reglas del juego siguen siendo las mismas. ¿Por qué te señalo esto? ¿Por qué te hago este paralelo con lo que es nuestra doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina perenne de la Iglesia, que es lo que establece Dios, ¿no es cierto?, que es divina, es exactamente la misma de ahora. No robar fue pecado ayer, hoy y lo será siempre. Entonces, nosotros no podemos cambiar la doctrina de Dios. ¿Y qué me motivó a escribir el libro? Que dentro de la experiencia apostólica que yo he tenido en las diferentes cosas que he hecho y que estoy haciendo, yo veía que habían 3 respuestas para una pregunta. Hace 100 años atrás había una respuesta para una pregunta. Entonces, cuando hay 3 respuestas para una pregunta, uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Hemos corrido el cerco y le hemos dado la posibilidad al ser humano que se ha sentado en el lugar que le corresponde a Dios a determinar qué es bueno y qué es malo. Lo que el autor hace es recordar la doctrina tradicional y perenne, que solíamos aprender con el catecismo y no traicionar jamás. Y lo hace a través de 12 capítulos y un epílogo. Por ejemplo, nos habla de los 2 caminos, la puerta angosta, la puerta ancha, de la importancia del conocimiento de la verdad, que es la única que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánto conviene subrayarlo en estos tiempos del auge insensato del liberalismo? Esto fue escrito por el señor Antonio Caponeto, que justamente hace una introducción a lo que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros Independientes en el canal de Chema Librería. Y el día de hoy tenemos un tremendo invitado, Pedro Errázuriz de la Maza. ¿Lo dije bien? ¿Errázuriz de la Maza o de la Maza? En español. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muy gracias. Gracias, Viviane, muy agradecido por la invitación. Antes de empezar a hablar específicamente de este maravilloso libro que se llama La libertad de elegir entre los 2 caminos, me gustaría que hiciera una pequeña reseña suya y saber justamente quién es Pedro Errázuriz de la Maza. Bueno, a ver, en primer lugar, decir que soy católico observante, tratando siempre de cumplir con todos los preceptos que la Iglesia nuestra nos exige y nos pide. No es un camino fácil, pero puedo decir con mucha convicción que es un camino muy lindo, una invitación muy bonita que nos hace el Señor de mantenernos en esta iglesia fundada por Él, pese a todas las situaciones complejas que están acaeciendo hoy en día. Ahora, en términos personales, ¿qué les puedo contar? Yo salí del colegio, estudié 2 años en la universidad, ingeniería, no terminé la carrera. A los 22 años fundé una empresa personal que estaba ligada al rubro de alimentos, en la cual trabajé 35 años hasta la pandemia. Ay. La pandemia fue bastante severa con todas las empresas del rubro alimentos. Yo la verdad que la cerré, indemnicé a toda la gente que trabajaba conmigo y bueno, cuesta en cierta medida replantearse un poco con lo que viene después. Hice algunas cosas laborales de menor monta, digamos, y después me empecé a dedicar ya 100% a lo que yo quería, que era retomar los estudios, retomar un poco la meditación, meterme más en el tema de nuestra iglesia. Yo ya venía de antes de la pandemia haciendo algunas conferencias, dando algunos cursos a ciertos grupos específicos. ¿Conferencias de qué tipo? Teológicas, religiosas, en casas particulares, en algunas iglesias. Y después, lo que yo le agradezco a la pandemia es que recuperé el tiempo. ¿No? Cuando trabaja, lo que menos tiene es tiempo. Uno se vuelve esclavo del trabajo. Absolutamente. Hoy día tengo tiempo y me he dedicado a seguir estudiando, seguir cotejando, investigando. Y muy contento, muy contento. Y dentro de esa, digamos, nueva impronta que se presentó en mi vida, me surgió la idea de escribir un libro. Que es Este es su primer libro. Claro, que es el motivo por el cual hoy día nos estamos juntando. Y bueno, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Por un lado decía, ¿qué voy a escribir? Está todo escrito. ¿Quién es uno para escribir? Lo consultaré con ciertas personas, al final no le consulté a nadie, no lo comenté con nadie y me largué a escribir. Perfecto. Pues la verdad pasa que a veces por tanto preguntar hay muchas opiniones transversales y se pierde un poco el entusiasmo. Uno se vuelve inseguro de repente con muchas opiniones. Me largué a escribir y cuando ya llevaba un 60% de un libro que es breve por lo demás, le comenté a un par de personas, entre ellos un primo y su señora,
que se convirtieron en un pilar fundamental, me ayudaron en toda la parte logística. A través de ellos también conocí al editor, Ángelo Guíñez Jarpa, un católico también Sí, practicante, lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, lo sí, entrevisté hace un tiempo atrás. escritor, un hombre bastante culto y bueno, tuvimos una espléndida relación con él en todo sentido, nunca tuvimos ni un sí ni un no y logramos terminar el libro y yo quedé, la verdad, muy contento, muy satisfecho y también se ve la mano de Dios, Viviana, en esto, porque yo esto lo recé antes de iniciar el libro, le dije, Señor, si es tu voluntad, ayúdame, de lo contrario, aborta este proyecto. Y muy contentos, terminamos un libro que se está vendiendo hoy día, que ha despertado mucho interés, mucha gente. Y lo otro fundamental, Viviana, con respecto al libro es un poco, la idea de él era reivindicar ciertas verdades que por muchos años se dejaron de hablar, han sido olvidadas, archivadas, y también se han ido cambiando, se ha metido mano un poco a lo que es la doctrina perenne, las enseñanzas de la iglesia de siempre. Ha habido una especie de tergiversación, entonces es muy importante entender que esta es la doctrina de siempre, el plan de Dios, la revelación, el depósito de fe, es una doctrina divina, perenne, inmutable y que tenemos que aceptar. Ahora, ¿qué ocurre muchas veces con nosotros los católicos? Sobre todo cuando tenemos una escasa formación. Empezamos a opinar de todo, un poco esa herencia de los protestantes que viene de Lutero, en términos de que Lutero plantea que uno puede interpretar la Biblia, sumándole todo el daño también que generó Lutero en términos de que él no acepta al Papa, no acepta la tradición, suprimieron 6 libros del Antiguo Testamento, se salvan por fe y no por mérito, no por gracia. Entonces es muy importante entender que nosotros no debemos interpretar la Biblia, debemos aceptarla y si nos supera toda la información, todo su contenido, bueno, estudiar, cotejar, preguntar, tener un director espiritual, siempre hay personas que nos pueden apoyar e ir interesándonos un poco por las cosas de Dios. Y Dios nos va otorgando ese conocimiento, esa sapiencia, ese discernimiento para ir entendiendo, no del todo, porque toda la verdad revelada la vamos a entender, Viviana, en el cielo. Acá en la tierra es imposible, somos imperfectos, somos débiles, somos incultos, tenemos la cabeza en mil cosas, pero es muy importante entender que uno tiene que poner de su parte y el resto lo pone Dios. Siempre sobre la base de 2 pilares fundamentales, que es la caridad y la humildad. Tenemos que ser muy humildes. A mayor conocimiento, mayor humildad. Y no sentirnos, que también ocurre hoy día con muchos grupos, que hay personas o grupos que se sienten como los elegidos de Dios. La soberbia, La a veces soberbia, sale, miran especialmente poco cuando hay menos. mucho conocimiento. Total. Entonces hay que ser muy humilde en esto. Yo creo que es un tema que está pendiente en nuestra iglesia, la acogida, la mansedumbre, el saber escuchar, el saber acoger, practicar las obras de misericordia, ahí están, espirituales y corporales, en fin, y imitar a Cristo. En definitiva lo que hacemos nosotros es imitar a Cristo y ver el rostro de Cristo en el otro. Esa es la impronta católica, a eso estamos llamados. Y eso que usted me comenta justamente está dentro de este libro, todo lo que usted Sí, de alguna manera sí, está sí. desarrollando ahora. Pero quería volver un poco cuando usted mencionó lo que ocurrió justamente para el encierro, porque usted estuvo 30 años trabajando Sí, en un sí, área. sí, sí. ¿Qué le pasó al principio? Porque también le quiero hacer otra pregunta, además de esa que las voy a ligar. Porque, por ejemplo, usted siempre ha sido católico, nunca tuvo un Sí, momento de renegar, de irse por sí, ahí, perderse, sí, porque de sí, repente, sí, ya saben algunos que yo me perdí sí, por mucho tiempo, pero como buen hijo pródigo uno sí, vuelve. sí, ¿Pero a usted no total. le pasó algo así o siempre No, mantuvo esa fe yo he sido férrea católico, con católico Dios? siempre, nunca me he dejado llevar por el entusiasmo de meter las narices Perfecto. en otros En lados, otras cosas. porque tengo claro que la única religión que fundó Cristo, una santa, católica, apostólica y romana, Ujú. porque está, ¿no es cierto?, a contar de Pío XI, bajo el gobierno de Mussolini, se le entregaron esas 44 hectáreas que es la ciudad del Vaticano. Esa es nuestra religión. Y Cristo nos dice, vayan por el mundo a predicar el Evangelio y a convertir a las almas. Entonces, yo siempre he tenido claro, Vivi, porque, bueno, siempre he leído también y me he preocupado de informarme, de prepararme en esto, porque es un imperativo también conocer la doctrina. Yo, ¿cómo sigo a Cristo si no lo conozco? Hoy día ocurre que mucha gente tiene mucho entusiasmo, pero hay mucha sensibilidad, mucha emotividad, Sensiblería, como le dicen, ¿no? mucho sentimentalismo, pero eso es una parte Claro. del tema de fondo. Pero hay que tener conocimiento, hay que entender que la fe es un don sobrenatural que Dios infunde en el alma a cada uno de nosotros. No basta con las emociones, con las ganas. Eso es parte un poco de las tendencias de los seres humanos.
Pero hay que formarnos, hacernos especialistas en Cristo, en nuestra doctrina, para poder defenderla. Porque de lo contrario, ¿cómo defiendo si no conozco? ¿Cómo sigo a Cristo si no Claro. conozco su vida? No, Eso es lo que en definitiva encanta a nosotros los católicos, la vida de Cristo, los 4 evangelios. por eso le preguntaba, quería hacer, le preguntaba si se había ido por ahí a dar una vuelta por No, otro lado. ¿Por qué? no, Porque como justo llegó el momento de la pandemia, o pandemia, como le digo yo, eh, muchos tuvieron que cambiar sus rubros, digamos, de trabajo. En el caso suyo, usted tuvo que cerrar algo que llevaba ya 30 sí, años. Y en sí. ese momento usted no tuvo esa la típica que le pasa a uno. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No No, tuvo, o no, dijo, no. Dios, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que nosotros los católicos también convivimos, Viviana, con la cruz. La cruz es sacrificio, la vida no es todo color de rosa. Mm, Se presentan siempre situaciones en la vida que tenemos que colocarle el pecho a las balas, sí. pero jamás culpar a Dios de lo que se va en la vida ya en términos personales, sociales, culturales. Tenemos que afrontar lo que se va en la vida y los verdaderos católicos son los que perseveran. Tenemos tantos ejemplos de los padres de la iglesia, la vida de los santos, que muchos de ellos fueron cancelados, Mm, perseguidos, pero y Cristo lo dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Hay una mofa, una descalificación, nos apuntan con el dedo. Nosotros muy tranquilos tenemos que estar siempre viviendo bajo digamos, la instrucción católica, no desesperar, pero entender que esta vida es un valle de lágrimas, todo el mundo, el sufrimiento existe, Dios permite el sufrimiento. Y después del pecado original, acordémonos que los primeros padres fueron ¿no es cierto?, hechos por Dios y los colocó en el paraíso. Viene la desobediencia y nosotros perdemos el paraíso, entra la muerte, entra el pecado, el descontrol de las pasiones, en fin, perdemos esa íntima vinculación con Dios y Dios quiere rehacer su plan original y envía a su Hijo. Pero el sufrimiento, Viviana, es parte de la vida humana y hay que aceptarlo, y hay que aceptarlo. Y a la gloria por la cruz. La cruz va acompañada de sufrimiento. ¿Qué mayor sufrimiento que el de Cristo, que entregó hasta su última gota de sangre? Y con respecto a lo otro, no, yo nunca me he salido de la línea. He tenido mejores momentos que otros en mi vida personal de católico, pero gracias a Dios, nunca me he salido de mi línea católica. Ah, excelente. Nunca. No se lo preguntaba porque de repente ha pasado que, bueno, últimamente ha habido mucha gente que está volviendo nuevamente a la iglesia, algunos porque ya se decepcionaron, digamos, de lo que ven en el mundo, buscaron en otros lados, se metieron en otro tipo de cosas más alternativas. Hay mucho, de repente hay un abanico amplio de cosas donde la gente puede Sí, elegir, sí, pero siempre queda ese vacío. sí, Porque sí. yo lo he comentado en otras ocasiones, yo estoy metida en cosas así como medio nueva era, uno anda buscando por allá por el budismo, te metes en tonteras que al final te generan un vacío mucho más grande y siempre lo que tú andabas buscando al final estaba en el origen, que era tu iglesia. Justamente, justamente. Entonces, y además de eso que han habido muchas conversiones y hay gente también que está retornando a la casa del Padre, si se puede decir así. Justamente. Lo que Entonces, pasa claro, yo tengo una convicción personal, yo siento que cuando se busca afuera es porque no hemos alcanzado la plenitud en nuestra propia casa. mm, Cuando un católico conoce su doctrina y se siente pleno y se siente absolutamente contento donde está, no tiene ninguna necesidad de buscar afuera. Ahora, la curiosidad mm, es parte de la naturaleza humana, pero hay que tener cuidado con la curiosidad porque hoy día el mercado, es muy este amplio. mercado espiritual ofrece un sinnúmero de Sí. alternativas, muy atractivas todas, muy fáciles de digerir y muy fáciles de vivir. Ser católico implica un sacrificio, implica salir un poco de la zona de confort, implica ceder, pensar en el otro, nos obliga a. En cambio, hay otras filosofías orientalistas que se han metido muy fuerte en Occidente, que te ofrecen todo, pero, y bueno, ¿y cuáles son tus obligaciones? Y te Entonces, ofrecen terminar con el sufrimiento, que es como, total, y eso, total. y como usted bien El decía, sufrimiento es parte de la cruz. exacto. Y el problema es que Entonces, uno busca de repente no sentir dolor. Y en alguna cosa estas como tendencias orientales te muestran como ya, vamos a buscar la forma de claro, superar el ellos llegan a esta sufrimiento. especie de nirvana, que es el Claro, total claro. desprendimiento de dolor. Nosotros no buscamos en suyo el dolor, pero cuando se presenta lo aceptamos. Y seguimos siendo más cristianos que el día anterior. Porque es parte de la vida y jamás culpar a Dios. Y lo otro que se da también, Viviana, que es súper importante, que a mí una de las motivaciones que tuve para escribir el libro, Justo le iba a preguntar eso. te voy a poner un ejemplo muy, muy doméstico, que tiene que ver con el fútbol. Yo fui futbolero, jugué hasta los 40 años. El primer mundial de fútbol se hizo el año 30. Han pasado casi 100 años, este año y otro mundial. Y el fútbol era igual que ahora, las condiciones eran distintas, las canchas eran más malas, el pasto más largo, la pelota era más pesada,
pero las reglas del juego eran las mismas. Ujú. Se jugaba con 11 jugadores por lado, un árbitro, 2 guardalíneas, las dimensiones de la cancha, 45 minutos por lado, el porte del arco, su anchura, su altura, igual, no ha cambiado nada. Hoy día, obviamente, el fútbol, las canchas son una mesa de billar, hay toda una parafernalia, hay Claro. mucho dinero en este negocio del fútbol, pero las reglas del juego siguen siendo las mismas. ¿Por qué te señalo esto? ¿Por qué te hago este paralelo con lo que es nuestra doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina perenne de la Iglesia, que es lo que establece Dios, ¿no es cierto?, que es divina, es exactamente la misma de ahora. No robar fue pecado ayer, hoy y lo será siempre. Entonces, Exacto. nosotros no podemos cambiar la doctrina de Dios. ¿Y qué me motivó a escribir el libro? Que dentro de la experiencia apostólica que yo he tenido en las diferentes cosas que he hecho y que estoy haciendo, yo veía que habían 3 respuestas para una pregunta. Hace 100 años atrás había una respuesta para una pregunta. Entonces, cuando hay 3 respuestas para una pregunta, uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Hemos corrido el cerco y le hemos dado la posibilidad al ser humano, que se ha sentado en el lugar que le corresponde a Dios, a determinar qué es bueno y qué es malo. Y prescindimos de Dios. Hay una sutileza en esto, mi estimada Viviana, impresionante. Y tener claro que entre lo profano y lo sagrado hay un deslinde imperceptible. Sí. Si no estamos atentos a captar, ¿no es cierto?, lo que hay de un lado y otro, caemos en estas trampas. Hay una santa que a mí yo la admiro mucho, que es Santa Teresa de Ávila, que decía, a un hombre informado es muy difícil engañarlo. El hombre informado es tan pecador como el hombre no informado, es tan débil como el hombre no informado, pero conoce la doctrina, no le van a pasar gato por liebre. Entonces es muy importante, yo hago un llamado a toda la audiencia, a la gente que nos escucha, a interesarnos por las cosas, porque es una maravilla. Uno se mete en esto y la verdad es lo que le pasó a tantos santos de la historia de la Iglesia. Cuando encuentran a Dios quedan arrobados. Sí. No, y lo otro que estaba mencionando usted justamente, de que el hombre se puso como en el lugar de Dios, o sea, como de lo teocéntrico pasamos a lo antropocéntrico. Totalmente, sí. Y hay un, además con la época de las tecnologías, hay un narcisismo gigantesco. Total. Yo soy capaz de hacer todo, no necesito a Dios, como dice usted, Sí, puedo prescindir de él, pero al final el hombre, por mucho que quiera hacer algo, estoy diciéndolo de forma genérica, hombre, mujer, aunque quiera hacer algo por su cuenta, estamos limitados. Estamos limitados. Y además que Estamos este limitados. cuerpo que tanto quieren mantener de repente, que no pase la edad, Tiene que sus días contados. tiene sus días contados, no es algo permanente, es algo que va a perecer. Sí. Y la verdadera vida está al otro lado, justamente yendo al reino de Dios, que espero lleguemos directamente al cielo, porque si paso al purgatorio no tengo ningún problema. El tema de la tecnología, hay un factor también, Viviana, que es vital. Dios no se manifiesta en el ruido. Hoy día vivimos llenos de ruido. Hay un ruido exterior y un ruido interior. Sí. Entonces tenemos que alejarnos un poco del ruido. Hay personas que dicen, estoy hasta aquí con el ruido, me voy a ir 5 días a la montaña. Y se van a la montaña y solos y siguen estando llenos de ruido, porque se encuentran con el ruido interior. Sí. Todos los episodios, las elucubraciones, los pensamientos, las locas de la casa, que es la imaginación, como decía, Santa Teresa de Jesús. Entonces es muy importante acallar el ruido exterior y interior para que escuchemos la voz del Señor. Dios no se manifiesta en el ruido. Y ahí el Señor cala, ¿no es cierto?, en la profundidad del corazón y se encarga de limpiar todo ese estorbo, esa basura que está en el corazón, porque Él habita ahí. Es la experiencia de San Agustín, te busqué fuera y estabas dentro. No, pero igual, aunque vivimos, nosotros acá estamos llenos de ruido, autos que están pasando, una gran ciudad que es Santiago, la capital de nuestro país. Pero la otra vez yo me acuerdo, le hacían una entrevista a un eremita, y él hablaba de los eremitas urbanos. Dice que son personas que están consagradas, que a pesar del ruido que existe, ellos pueden vivir en la ciudad y encontrar ese silencio interior, porque como bien decía, Dios está en el silencio. Pero a veces, como decía usted, se va uno a la montaña y la persona igual está con su loca de la casa dando vueltas, y aunque por mucho que quiera buscar el silencio, buscar a Dios, primero tiene que acallar ese silencio, ese ruido interior para encontrar ese silencio interior. Y cuando Dios habla, uno va mandando señales, Dios, y es impresionante cómo se va manifestando. Se va manifestando. Y lo otro que es muy importante entender, Viviana, que nosotros los católicos tampoco tenemos que esperar que se nos abra el cielo y aparezcan los 9 coros celestiales. No, Dios permite ciertas dulzuras a ciertas personas, pero si no hubieran esas dulzuras, nosotros seguimos siendo católicos. Yo rezo igual, hoy día no tengo tantas ganas como ayer, pero sigo rezando, porque eso en definitiva es el cimiento y la estructura de todos los católicos. La misa, la oración, el combate espiritual, buscar la santidad, que lo señalamos ahí en el libro, la lectura, ¿te fijas? No es un tema de tener ganas o no tener ganas, hay que hacerlo. La disciplina espiritual, como en todo orden de cosas, es muy importante en la vida del católico.
No, y eso es interesante porque de repente nosotros tenemos disciplina para otras cosas. Sí, Por ejemplo, los deportistas están practicando todos los días y de tal hora hasta tal hora, como esto otro. En cambio, cuando tenemos que hacer disciplina católica, buscamos cualquier excusa para no hacerlo. Y lo sí, otro que sí. quería preguntarle, porque justo usted estaba hablando que quiso hacer este libro para que la gente se informe y se forme también. Creo que de alguna manera, y usted me va a decir que sí, que falta conocer más el catecismo. Sí, sin Falta duda, formación, sin duda. incluso no solamente en los que somos los feligreses, sino que también a veces en algunos sacerdotes. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ve usted eso? Absolutamente, hoy día hay una mezcolanza. Nosotros rezamos todos los días por los sacerdotes, que son en definitiva los hijos predilectos. Pero tenemos que entender que en la casa, por ejemplo, no se puede delegar la formación cristiana a los colegios. No, Los padres menos tienen que ahora. asumir la responsabilidad de educar desde que el niño abre los ojos a la vida, de educarlo cristianamente, como se hacía antes. El rezo en familia, bendecir a los hijos. Pero eso se ha perdido, Se ha perdido lamentablemente. absolutamente, porque hoy día se delega todo, lo hablamos en el Sí, libro, aparece acá. En aparece. la primera parte me acuerdo que lo Claro, leí. entonces es muy importante asumir la responsabilidad y entender que los padres tienen que educar a los hijos cristianamente, porque ahí se va forjando una sociedad católica, la iglesia, la familia es la iglesia doméstica. Mm. Si soslayamos eso, ¿qué le podemos pedir el día de mañana a la sociedad? Entonces es muy importante hincarle el diente a eso y dedicarle tiempo a los hijos, porque los hijos, los niños son una esponja, Ujú. van absorbiendo todo lo que van aprendiendo. Si ya llegan a la vida con 7 o 10 años y nunca escucharon hablar de Dios y tienen una vaga imagen de lo que es Dios, bueno, eso lo llevan a la vida, Mm. eso lo llevan después al matrimonio, Mm. a su vida personal de adulto. Entonces es muy importante retomar esas sanas costumbres. ¿Sabe que cuando leí esa parte me recordaba mucho, porque yo soy de otra época, hay mucha gente que nos ve, son más jóvenes que nosotros, y antes, por lo menos, si los papás no te enseñaban la catequesis, por lo menos sí te llevaban a misa el domingo. Claro, Te enseñaban cómo comportarte, claro, cómo vestir. claro. Inclusive da lo mismo si la misa era en latino o en castellano, pero había un orden en la misa y toda la gente respetaba la Sí, Santa Misa. sí, Cuando era el momento de la Eucaristía, era el momento sí, más solemne. sí, Ahora uno ve un desorden, bueno, uno tiende a ser como, no sé, cuando se pone más vieja también, más mirona y más criticona. Y trato de no verlo, pero sí, hay desórdenes todavía que están ahí por ese relativismo que existe total, actualmente. total. Y a veces me da un poco me da más pena que rabia, ¿eh? Sí, Cuando sí, veo gente que está mirando el reloj o el celular, así como, pucha, está larga la misa, el curita se está tardando, y se pierden momentos tan importantes. Y me acuerdo mucho lo que me dijo una vez un padre, que me dijo que lo más importante, más allá de todo el ruido que puede haber incluso dentro de la iglesia, dijo, lo más importante es tu encuentro con Dios en el momento de la Eucaristía. total, total. Y yo creo que a veces también con el ejemplo quizás la gente puede darse cuenta, oye, sí, parece que esto es solemne. Y mientras más gente vaya replicando eso, vamos quizás a volver a ese orden. Uno, nos falta más educación relacionada con lo que es el catecismo. Sí, Nos falta mayor formación. Nos falta volver a esa base del respeto a la Eucaristía, a la misa en sí, general. sí, Y lo otro, rezar por nuestros sí, sacerdotes, para tener sí, sacerdotes por que estén supuesto. completamente abocados a lo que es la fe, lo que es Sí, Dios, que cumplan sus promesas, ¿cómo se llama? Sus tres, siempre se me olvidan, ayúdeme, sus votos, sus tres votos sus votos. primordiales, y nosotros apoyarlos también para que ellos se Sí, mantengan, porque a veces uno se olvida de rezar sí, por los sacerdotes, sí. se los deja muy solos. Y usted comentaba algo que es muy importante, que tiene que ver con el tema, muchas veces somos hijos del ritual, nos convertimos en ritualistas, vamos Mm. a misa el día domingo y se acabó. Nosotros vamos a misa el día domingo, rezamos, pero también tenemos que ser cristianos todos los días de la semana. Acá me llegó una pregunta del Sí, público presente. a ver, Me estaban consultando si su libro es para un público no creyente o no católico, o es, solamente para católicos, o es para todo el mundo que es quiera saber un poco más acerca de esto. totalmente transversal, si en definitiva Cristo nos invita a todos. O sea, ese libro lo puede leer moro y cristiano. Y ojalá así sea, ojalá así sea. Yo rezo para que eso se produzca, porque en definitiva es el camino que nos ofrece Cristo. Yo acá recopilo mucha información, trato de ser muy cuidadoso. Está la impronta obviamente del autor, pero es una recopilación de las enseñanzas de la iglesia. Entonces ojalá lo pudiera leer mucha gente, mucha Ujú. gente. ¿No? Y si De usted, eso se trata, a eso apunta. sí, y si usted me permite, ¿puedo leer el Pero índice por por lo menos para supuesto, que para que la por gente, pues supuesto, sin spoilear obviamente el libro, porque la idea es que ustedes lo consigan y lo lean? claro. Entonces, pero les voy a leer el índice para que se vayan entusiasmando desde ya. Bueno, está el prólogo, la presentación del autor, los primeros pasos. En el capítulo 1 habla de los dos caminos, en el capítulo 2 el conocimiento de la verdad, el capítulo 3 una libre elección, el capítulo 4 el mundo y sus pompas,
capítulo 5, cálculos mezquinos, justo voy ahí, en ese capítulo. Capítulo 6, la misericordia desaguada. Capítulo 7, el combate espiritual, eso es súper importante. Muy importante. Sí. Capítulo 8, llamado a la santidad. El capítulo 9, las postrimerías. El capítulo 10, la eternidad sin Dios. Capítulo 11, el purgatorio, que eso muchas veces mucha gente se salta el purgatorio y el infierno. El otro día justo escuchaba un curita que me encanta, que es un curita joven que tiene un Instagram que se llama Catequízate, y hablaba justamente del infierno y dijo, hay algo de lo que se olvidan algunas personas. Y empezó a hablar del infierno. Pero muy interesante porque, porque ese no es para aterrarlo, sino que para explicarle que existe. Existe. Entonces, acá dice capítulo 12, el cielo, sitio de eterno amor, y el epílogo. Y le quería preguntar, ¿estos 12 capítulos, resultó que fueron 12 capítulos o lo tenía también pensado que fueran 12 por alguna... No. Me imaginaba los 12 apóstoles, no sé. No. O ocurrió. Yo no soy cabalero. No. Oigan, no, esto no tiene que ver nada con No, cábala no, ni nada. lo digo Pero es broma. que me llamó No, la atención que justo se dio que eran 12 capítulos. Y a buena hora que nos acordemos los 12 apóstoles. Claro. Porque fueron 12. Se fue Judas y entró Matías. Pero no fue algo premeditado, se fue dando. Yo traté de pedir a Dios que me ayudara a definir los capítulos que podían ser de interés, que pudieran tener una cierta relevancia, y se dio, el número 12 se dio. Se dio. Lo que sí, porque lo hablé mucho con Ángelo, que tiene mucha experiencia, entender que hoy día no hay que hacer libros muy gruesos, como los libros de la época de la patrística, que la gente tiende a leer libros un poquito más delgados, Sí. porque claro, hoy día yo tengo la impresión que se lee menos, aunque me digan lo contrario, se profundiza, se elabora menos, y la gente engulle mucho de las redes sociales, entonces, y todo aquel, por ejemplo, alguna cosa interesante en YouTube que exceda los 10 minutos o 15, la gente lo deja al lado. Claro. Porque al final es todo tan rápido, todo tan vertiginoso. Y ni decir TikTok, porque Claro, eso es una cosa ya de locura. Claro, hay muchas cosas valiosas en YouTube, pero duran más de 10 minutos. Entonces, con Ángelo, él me sugirió, yo también lo tuve siempre muy claro, hacer un libro delgado, amigable, no sea, pero contundente en materia argumentativa. Mire, lo que yo he estado leyendo hasta ahora, y se lo he comentado a varias personas, yo soy lenta para leer y ocupo mis tiempos muertos para leer cuando voy en el metro. Yeah. Y sabe que en un poco rato me leí todo esto. Mira. Entonces yo digo, es que no es mentira, me agarró el libro, porque cada vez que lo iba leyendo decía, oye, pero si esto lo estábamos conversando el otro día con tal persona. Y decía, oye, ya, esto tiene mucho sentido. Y está justo, va muy a la par de lo que me ha estado pasando últimamente. Y yo creo que cualquiera que lea esto se va a sentir identificado en cada palabra que usted está diciendo acá. Y además que la narración es muy dinámica y te agarra inmediatamente. Entonces, yo creo que esto me lo voy a terminar hoy día. Pero la idea es que me lo quiero seguir repitiendo porque hay demasiado, tiene una contundencia en cuanto al contenido, a lo valioso del contenido, en un libro bastante pequeño y breve. Pero está muy bien desarrollado. Entonces yo creo que... Es la mano de Dios, Viviana, es la mano de Dios. Uno es un mero instrumento. Eso también noté, porque se nota cuando Dios te pone ahí una pequeña ayudita. Y como que te va guiando la pluma. Nos va soplando un poquitito. Claro, va soplando ahí al oído. Entonces yo digo, acá hay algo bastante primordial, interesante, importante. Y como bien te preguntaban ahí si es solamente para católicos, no, es para todo el mundo. Es para todo como el bien mundo, dice. para todo el mundo. Y hay gente que a lo mejor, especialmente los jóvenes, porque como decía usted, estamos en la era en que todo es muy rápido y la gente lee poco. Algunos están leyendo ahora estos libros digitales que a mí personalmente no me gustan, que como se me olvida el nombre de esos, los e-books, que a mí personalmente no me gusta, a mí me gusta tener el libro en la mano, leerlo, y soy más a la antigua, soy de otra época. Pero con esto ya se van entusiasmando y quizás van a ir a libros más contundentes en cuanto a grosor, para empezar a investigar. Esto yo creo que sería un primer paso también para un joven que está interesado en conocer acerca del catolicismo, y de ahí ir saltando a lo que decía usted, conocer más, leer más, profundizar más. ¿Y por qué te digo que es para todo el mundo? Porque estamos todos invitados al único redil fundado por Cristo, que es la Iglesia Católica. Y eso lo digo con mucho orgullo. Todos los que están fuera están invitados a ese gran retorno, a estar en un rebaño bajo el mismo pastor. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, y le agradezco un montón de que nos haya permitido este instante para conversar acerca de este libro, que puede ser muy delgadito, pero es extremadamente contundente, lleno de conocimiento, y se nota, como usted bien dice acá, que Dios le estuvo soplando al oído mientras lo estaba escribiendo. Así que los invito a venir a Avenida Apoquindo 5681 en Las Condes a visitar Chema Librería. También visitan su página www.chemalibrería.cl, y ya saben, van a encontrar esta tremenda joya católica, que no es solo para los católicos, sino que también para todos los que quieran conocer acerca del catolicismo.